Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Seyed M. Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex-asesor del equipo negociador nuclear de Irán. Gracias por dedicarme parte de su tiempo este domingo por la mañana. Siempre es un placer, Glenn. Muchas gracias por invitarme. Así que hemos visto que han pasado muchas cosas en las últimas, más de 24 horas. Primero, Irán atacó un barco en el estrecho de Hormuz, lo que ha provocado mucha indignación, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos. También vemos informaciones de que los iraníes están expresando con más contundencia sus exigencias a Estados Unidos, es decir, que debería pagar indemnizaciones por lo que ha destruido y levantar el bloqueo a Irán. Además, por supuesto, tenemos todos estos otros acontecimientos diplomáticos: el pacto de defensa entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, el acuerdo entre Omán, Irán y Estados Unidos, el acuerdo nuclear saudí, aún no está finalizado. ¿Qué lectura hace de todos estos acontecimientos? Porque parece que las cosas avanzan muy deprisa. Podemos empezar por los nuevos ataques y el estrecho de Hormuz. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo ahora? Es solo otro día normal en Asia Occidental, así que la situación no es como los estadounidenses quieren creer. No es buena en absoluto para Estados Unidos. Y los iraníes están demostrando ahora que no van a permitir que se exporte petróleo ni ninguna otra mercancía desde la región del Golfo Pérsico sin el consentimiento de Irán. Y parece que han tenido un proyecto específico de atacar barcos de los Emiratos Árabes Unidos. Así que han atacado al menos, no sé exactamente cuántos hasta ahora, pero varios petroleros de los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días. Y recuerden que hace un tiempo Trump lanzó aquella amenaza en Truth Social. Cada vez que Irán ataque un barco, destruirán alguna infraestructura iraní crítica, un puente o una central eléctrica. Pero Irán lleva desde entonces atacando estos petroleros y bloqueando cualquier tipo de exportación, incluso desde los Emiratos, incluida Fujairah, que está fuera del estrecho de Hormuz. Y vemos la misma situación en el Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas yemeníes están bloqueando barcos saudíes. Esta mañana hubo otro ataque contra la refinería de Hassan. La presión está ahí, la presión continúa. Y a medida que pasa el tiempo, la crisis energética mundial empeora. Y los iraníes saben exactamente lo que está ocurriendo. Y no son solo los líderes. Quiero decir, rara vez aparezco en la televisión iraní, pero anoche lo hice. Empecé a explicar mis puntos de vista sobre la región y pensé que hablaría un poco sobre Japón. Y entonces, en cuanto dije un par de palabras, el presentador, ya sabe, interactuó conmigo. Estaba claro que sabía exactamente lo que estaba pasando y la amenaza para el mercado de bonos en Estados Unidos. Y así de cerca se siguen los acontecimientos en Estados Unidos, los acontecimientos en Occidente. La gente sabe exactamente lo que está pasando. En líneas generales, claro. Mucha gente sabe tanto como yo, si no más. Así que saben lo de las elecciones de mitad de mandato. Saben lo que está pasando en el Partido Demócrata. Saben lo que está pasando en el Partido Republicano. Saben lo que están haciendo Tucker Carlson y sus aliados políticos. Esto demuestra hasta qué punto se sigue de cerca la situación política. Y creo que las acciones militares y políticas de Irán se llevan a cabo teniendo en cuenta lo que ocurre en Estados Unidos, tanto internamente como a nivel internacional. Así que sí, los Emiratos están muy molestos, pero no pueden hacer nada al respecto. Y Estados Unidos no puede hacer nada al respecto. Los saudíes están muy molestos porque ahora están en la misma situación que Qatar, los Emiratos y Kuwait. No pueden exportar mucho desde el Mar Rojo. No pueden exportar desde el Golfo Pérsico. Y recuerde, usted lo sabe mejor que yo, por supuesto, que estos son países que consumen mucho. No son como Irán, que ha vivido durante décadas bajo sanciones y bajo sanciones de máxima presión.
El consumidor saudí está acostumbrado a gastar como si no hubiera un mañana, y lo mismo ocurre en toda la región del Golfo Pérsico. Y eso va a tener un impacto añadido, porque las esperanzas de Trump de sacar billones de dólares para la economía estadounidense de los regímenes familiares dictatoriales del Golfo Pérsico, a los que exprime, no solo no se cumplirán, sino que ahora ocurrirá lo contrario. Estos países van a tener que retirar dinero de Estados Unidos. Van a tener que vender bonos en el mercado estadounidense para sostener sus economías, para sostener el país, para reparar los daños que se han hecho y los daños continuados que se siguen causando. Y de nuevo, como dije antes, los costes son enormes, especialmente para estas sociedades que son extremadamente derrochadoras y necesitan cantidades enormes de dinero solo para mantenerse. Así que, tal como yo lo veo, los iraníes están jugando a esperar. Van a presionar todo lo posible a la otra parte e intentarán tolerar, en la medida de lo posible, el dolor infligido a Irán para aguantar más que Estados Unidos. Y basándose en las experiencias pasadas desde que empezó la guerra, tienen todo el derecho a ser optimistas. La guerra de 40 días o de 39 días, nunca llegué a saber cuánto duró, fue un fracaso enorme para Estados Unidos. No se destruyó ni una sola base subterránea iraní. No se dañó ni una sola base subterránea iraní en todo el país. Y algunas de esas bases nunca se utilizaron y todavía no se están utilizando. Pero esto demuestra hasta qué punto son capaces hoy las Fuerzas Armadas iraníes, porque los iraníes han estado librando una guerra del siglo XXI contra los estadounidenses, que están librando una guerra del siglo XX. Las bases estadounidenses, los activos israelíes y los activos de los regímenes de la región que ayudaban a Estados Unidos, todos estaban expuestos, mientras que todos los activos iraníes clave estaban a gran profundidad bajo tierra. Ya fueran las fábricas, las bases de misiles, las bases de drones, las bases que albergan las lanchas rápidas navales iraníes, las bases que protegen a la Fuerza Aérea iraní, las que protegen los sistemas de defensa aérea de Irán y otras bases de mando y control junto al Golfo Pérsico, creadas por si Estados Unidos lleva a cabo una invasión terrestre. Todo eso está protegido mientras Irán va destruyendo uno a uno los activos estadounidenses sobre el terreno. Creo que está bastante claro por qué los iraníes tendrían esa paciencia. Y luego se ve que, en la guerra de asedio, Estados Unidos intentó estrangular a Irán. Al final, fue Estados Unidos quien tuvo que aceptar el memorando de entendimiento. Y ahora hemos visto la declaración del presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que refuerza ese memorando de entendimiento. Pero es algo así como un memorando de entendimiento plus. No son exigencias nuevas. Algunas personas parecen pensar que son exigencias nuevas o excesivas. No, no lo son. Están llevando el memorando de entendimiento a su máxima expresión. Y como ya les he dicho en varias ocasiones, por ejemplo en el artículo 1, cuando habla del Líbano, también habla de los demás frentes. No los menciona, pero en esta declaración sí aparecen. Palestina, Yemen, Irak. Estas guerras deben terminar, y por supuesto, eso incluye tanto Gaza como Cisjordania. Así que las exigencias de los iraníes no son nuevas, pero están diciendo que no van a ceder en nada. En lo que respecta a las compensaciones, los iraníes exigen una compensación íntegra. Eso figura en el memorando de entendimiento. Pero el énfasis que se está poniendo ahora en estas cuestiones busca, básicamente, enviar un mensaje a Estados Unidos. No solo no vamos a ceder en el memorando de entendimiento, sino que vamos a maximizar nuestras exigencias dentro de su marco. Sí, siempre pienso que Estados Unidos perdió algo bastante importante en la guerra contra Irán.
Es decir, durante la era posterior a la Guerra Fría, de hegemonía estadounidense, la principal percepción sobre Estados Unidos, basada en hechos, diría yo, era que era todopoderoso. Existía la percepción de que no se podía desafiar a Estados Unidos. Mantenía a todos los países a raya, y eso era un enorme recurso para Estados Unidos. Pero ahora, con cada ataque contra Irán, se ve cómo disminuyen las reservas de armas, lo que significa que cualquier adversario de Estados Unidos tendría mejores cartas que jugar. Y también, supongo, la disuasión que existía en el pasado, como Trump siempre grita en Twitter, era esta. Si alguien se atreve a atacar a Estados Unidos, bueno, mañana vamos a hacer saltar por los aires vuestro país y a destruir vuestra civilización si os atrevéis a responder. Pero de nuevo, está también esta respuesta de Irán. Ahora vemos que, bueno, realmente Estados Unidos no puede hacer mucho, salvo lanzar bombas nucleares sobre Irán. Pero es interesante porque han apostado en esta guerra. De nuevo, no se trata solo del estrecho de Hormuz, se trata de las alianzas regionales. Pero parece que la economía, sin embargo, me pregunto cuáles serían los efectos económicos en cadena de todo esto. Porque en julio vemos que el crudo exportado por Arabia Saudí a Estados Unidos cayó a cero, según nos dicen. Quiero decir, es difícil calcular el tipo de repercusiones económicas y políticas que esto tendrá. Bueno, en primer lugar, Arabia Saudí se desestabilizará. Es, ya sabes, su entrada de dinero por la energía, pero también dónde invierte su dinero en Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos también necesita esto. Es, ya sabe, la industria tecnológica. Estados Unidos está en la carrera de la inteligencia artificial con los chinos. Necesita financiación. El sistema del petrodólar, todo está sometido a una presión enorme. Así que creo que en el futuro este será un tema clave para que los académicos vean exactamente en qué se la jugó Estados Unidos y qué perdió en esta guerra. Quería preguntarle por este nuevo pacto de defensa, porque vemos que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han formado este pacto de defensa. Todos ellos, por supuesto, rodean a Irán más o menos. Dicho esto, tienen intereses y motivaciones muy diferentes. Me preguntaba hasta qué punto Irán es un objetivo, o la razón de ser de esto, y hasta qué punto deberían preocuparse los iraníes, o cómo podrían reaccionar. Perdón, es una pregunta muy amplia. Sorry, big question. Sure, no problem at all. Just before answering. No, ningún problema. Justo antes de responder a eso, hace un par de años, no sé, quizá en una de nuestras primeras conversaciones, dije que siempre había creído que el colapso de la Unión Soviética y la victoria de Estados Unidos sobre Saddam Hussein en Kuwait fueron lo peor que le podía pasar a Estados Unidos. Y eso es porque creó una arrogancia que básicamente condujo al rápido colapso del imperio estadounidense. Los fantasmas de Vietnam se disiparon después de Irak, y fue el momento unipolar. Y luego llegó el ataque del 11 de septiembre, que cuando miras las pruebas que presentan personas como Tucker Carlson, obviamente no fueron solo Al-Qaeda y aquellas 19 personas las que estaban. No tiene ese aspecto en absoluto. Doesn't look like that at all. It looks like it was much broader and that agencies. Parece que fue mucho más amplio y que también estuvieron implicadas agencias vinculadas a Occidente o agencias occidentales. Pero en cualquier caso, desde entonces Estados Unidos ha ido decayendo rápidamente. Y esta guerra es exactamente lo contrario de lo que vimos en Kuwait. En Kuwait hubo una victoria impresionante. Y ahora vemos, apenas 2 décadas después, o más bien 3 décadas después, exactamente lo contrario. Estados Unidos libró una batalla o una guerra y fracasó. De hecho, los 40 días de combates, o 40 días de combates, son similares al tiempo que se tardó en derrotar a Saddam Hussein en Kuwait. Creo que fueron 43 días más o menos. Puede que me equivoque, pero creo que, en realidad, aquello resultó ser horrible para Estados Unidos, porque Estados Unidos cambió. Horrible for the United States because the United States changed. It became aggressive, extremely aggressive. Se volvió agresivo, extremadamente agresivo, y eso lo destruyó. Y gran parte de esa destrucción, una vez más, tiene que ver con Irán, porque cuando Estados Unidos invadió Afganistán e Irak,
Irán empezó poco a poco a colaborar con la resistencia. En Afganistán, Irán comenzó a trabajar con los talibanes. Quiero decir, la primera generación de los talibanes era horrible y llevaba a cabo asesinatos masivos y matanzas. Pero después de que colapsaran en Afganistán, la segunda generación se volvió más moderada. Seguimos teniendo grandes diferencias en materia de educación, educación de las mujeres y derechos de las mujeres. Y esa es una gran división. Pero la relación ha evolucionado enormemente. E Irán apoyó a los talibanes para debilitar la ocupación estadounidense. Iran supported the Taliban to weaken the US occupation. And ironically, it has angered many of the minorities. Y paradójicamente, eso ha enfadado a mucha gente entre las minorías, los chiíes, los tayikos, los hablantes de persa, los uzbecos, todos ellos opuestos a los talibanes. Pero para Irán, la prioridad era expulsar al imperio. Y los iraníes creen que si se expulsa al imperio, la situación en Afganistán se calmará, porque ya no habrá un manipulador extranjero que enfrente a unas comunidades con otras, a una nación con otra. Y lo mismo ocurrió en Siria. Los iraníes apoyaron al gobierno sirio para oponerse al proyecto estadounidense y al proyecto israelí, en los que lamentablemente participaron regímenes de la región. Pero el mismo modelo se dio en Irak. En Irak y en Afganistán, Irán hizo frente. Detrás de ambos estaba el general Soleimani. Y eso llevó a Estados Unidos a marcharse después de haber gastado billones de dólares. Así que en gran medida el fracaso de Estados Unidos frente a Irán en esta guerra está ligado al fracaso estadounidense en Irak y Afganistán. Tuvieron que alejarse de las fronteras iraníes. Gastaron billones de dólares y se debilitaron mucho. El pueblo estadounidense se volvió, la economía se debilitó. El pueblo estadounidense pasó a mostrarse mucho más escéptico ante estas guerras interminables. Y si Irán no hubiera apoyado la resistencia contra el imperio en Afganistán, Siria, Irak, Líbano y Yemen, hoy la situación habría sido muy diferente. Los estadounidenses habrían podido intervenir con mucha más fuerza. Y también añadiría, y no digo que Irán previera todo esto, que el apoyo de Irán a Rusia durante la guerra se debió a que Irán también veía la expansión de la OTAN como una amenaza para sí mismo. No se trataba solo de Ucrania, sino también de Georgia. Y después, por supuesto, Armenia y Azerbaiyán serían los siguientes. Así que ya teníamos a Turquía como miembro de la OTAN, y añadir estos países habría hecho que la amenaza para Irán fuera aún mayor. Por tanto, Irán a los rusos durante la guerra también ayudó a destruir muchos de los recursos que la OTAN proporcionó a Ucrania y debilitó a la OTAN económica y militarmente. Muchos de esos sistemas de defensa aérea que se utilizaron en Ucrania beneficiaron a Irán. Y por supuesto, ahora mismo la guerra en Asia Occidental ayuda a Rusia. Cuando Estados Unidos se ve obligado a gastar dinero en múltiples frentes y a malgastar sus recursos en múltiples frentes, beneficia a Irán y a Rusia. Pero en lo que respecta a los tres líderes reunidos en Arabia Saudí, el líder turco, el líder pakistaní y Mohammed bin Salman, creo que está bastante claro que esto tiene que ver con Yemen. Tiene que ver con la posición debilitada de Arabia Saudí. Estos países no se reunieron por el Líbano. No se reunieron por los avances israelíes en Siria. Y tampoco se reunieron por la horrible situación que se está produciendo en Cisjordania. Se trata de que Arabia Saudí está gravemente debilitada por sus propias políticas. Los saudíes ayudaron a Estados Unidos a atacar Irán. Conspiraron con los estadounidenses contra el pueblo iraní. Actuaron como la base aérea de Estados Unidos, como país. No solo proporcionaron espacio aéreo, también proporcionaron bases aéreas. Y no solo proporcionaron bases aéreas, también proporcionaron combustible para los aviones. Dieron a los estadounidenses todo lo que necesitaban. También pagaron la guerra de Estados Unidos.
So all of the expenditures of the United States and Saudi Arabia during this period. Así que todos los gastos de Estados Unidos y Arabia Saudí durante ese periodo los pagaron los saudíes, además de Qatar y los Emiratos. Pagaron la presencia estadounidense. Y lo mismo ocurrió con Kuwait. Los gastos de esas bases, en esas bases, los sufragaron esos gobiernos. Fue tanto que algunos de ellos acabaron teniendo dificultades financieras como consecuencia. Así que Arabia Saudí ayudó a Estados Unidos contra Irán. Formaron parte de la guerra. Y después fueron a provocar a Yemen. Bombardearon Yemen cuando ya habían impuesto un bloqueo. Y el bloqueo contra Yemen llevaba años en vigor. Luego, por supuesto, bombardearon Irak, culpándolo falsamente de ataques con drones que habían sido llevados a cabo por Yemen. Y Yemen, de nuevo hoy, ha llevado a cabo más ataques con drones. And Yemen again today has carried out further drone strikes. But so it was basically for Saudi Arabia. Pero en el fondo era para Arabia Saudí, nada más. Intentaron darle otro enfoque, pero eso era lo que era. Pero no creo que realmente importe demasiado para los iraníes. Quiero decir, solo hoy hemos visto un ataque en Yemen, de nuevo contra la refinería de Hassan, y seguirán haciéndolo. Y no veo a estos países implicándose contra Yemen. No les conviene en absoluto, porque la gente recordará que Yemen, en primer lugar, durante años, los saudíes, con el apoyo de Turquía y de otros países de la región, llevaron una guerra genocida contra Yemen, pero fracasaron. Fue como Gaza, impusieron el hambre. Los saudíes y Qatar lo apoyaban hasta el bloqueo contra Qatar. Luego, Qatar y Turquía se alejaron de Arabia Saudí, pero la estaban apoyando. Sin embargo, fracasaron. Y Yemen hoy es mucho más fuerte de lo que era entonces. Y Arabia Saudí es mucho más débil de lo que era entonces. Así que no veo realmente que tengan la capacidad de impedir que Yemen ataque barcos saudíes, refinerías saudíes o instalaciones petroleras. No tienen nada que Estados Unidos no tuviera. Y por supuesto, muchas de esas municiones ya están agotadas. Esas municiones antimisiles y antidrones de las que Estados Unidos tanto ha presumido. Todos estamos oyendo y viendo las noticias sobre la escasez actual. Y también, ya sabe, Yemen tiene un historial de frustrar las ambiciones de otros países. Egipto, en la década de 1960, bajo Jamal Abdel Nasser, invadió Yemen y fue su Vietnam. Y esa es parte de la razón por la que fracasaron tan estrepitosamente contra el régimen israelí, porque habían gastado gran parte de sus capacidades en Yemen. Así que no veo que este acuerdo signifique gran cosa. Pakistán ya tenía más o menos este tipo de acuerdo con Arabia Saudí. Detrás hay cuestiones financieras para Pakistán y ventas militares para Turquía. Pero puede que intenten hacer algunas cosas con Arabia Saudí. No digo que vaya a ser completamente, solo es un papel que se ha firmado. Pero no creo que vaya a tener un impacto importante en las capacidades de Yemen, ni en las capacidades de la resistencia en Irak. Y por supuesto, Irán derrotó a las fuerzas combinadas de Estados Unidos y del régimen israelí. Así que no me hago step gracias por tan más que improve en Arabia Saudí.